Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todos los salseos que tenemos preparados para hoy. Porque, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que nos roba el corazón a todas con esa sonrisa y esos ojazos. Pero no solo eso, porque vamos a profundizar en algo que nos tiene a todas en ascuas, su relación con la inigualable Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo explosiones? ¿Confesiones íntimas? Agárrense que este vídeo viene cargadito de información. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido jugosito todas las semanas, así que vas a tener tu dosis de drama turco garantizada. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre aquí, por sus comentarios, sus likes y por compartir nuestros vídeos. Ustedes son lo más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos hacen magia, dos talentos innegables y dos personalidades que conquistaron al mundo con su química en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce de manos, con cada beso robado entre Candibit y Sanemein? La verdad es que su actuación fue tan creíble que era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más real, algo más profundo entre ellos. Y claro, como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer. Que si estaban juntos, que si se habían peleado, que si se casaban en secreto, que si ya no se soportaban. Un verdadero culebrón. La prensa turca, como siempre, haciendo de las suyas, buscando la más mínima pista para alimentar la fantasía de los fans. Y nosotros aquí del otro lado de la pantalla mordiéndonos las uñas, esperando una confirmación, una señal que nos indicara si nuestro shipeo era real o solo producto de nuestra imaginación. Pero la verdad, mis queridos amigos, es que ni Can ni Demet nunca confirmaron ni negaron rotundamente una relación amorosa. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando abierta la puerta a la especulación. Decían ser grandes amigos, que se admiraban mutuamente, que la química que tenían era producto de la buena relación que habían construido fuera del set. Pero, ¿nos conformamos con eso? Claro que no. Queríamos más, necesitábamos saber la verdad. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como sabemos, Can Yaman tiene una personalidad bastante peculiar. Digamos que no es el típico galán de telenovela que siempre dice lo correcto y se cuida de no ofender a nadie. Él es más directo, más impulsivo, más Can Yaman. Y esa sinceridad, a veces brutal, es lo que lo hace tan atractivo para muchos, pero también lo que lo ha metido en más de un problema. Se le ha acusado de machista, de arrogante, de tener comentarios fuera de lugar. Y sí, es cierto que en algunas ocasiones se ha equivocado y ha tenido que retractarse. Pero también es cierto que muchos de sus comentarios han sido sacados de contexto y utilizados para dañar su imagen. La verdad es que la prensa turca no le tiene mucha simpatía, y no pierden oportunidad de criticarlo y exagerar sus errores. Este constante escrutinio público ha definido en gran medida su trayectoria, obligándolo a navegar en un ambiente mediático hostil y a menudo injusto. A pesar de esto, Can ha demostrado una capacidad de resiliencia admirable, aprendiendo a filtrar el ruido y a concentrarse en su trabajo y en el cariño de sus verdaderos fans. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta que nos trae aquí: ¿qué dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir? ¿Hubo alguna explosión? ¿Alguna confesión íntima? Bueno, la realidad es que no hay una explosión como tal, ni una confesión íntima, reveladora que confirme un romance secreto. Pero sí hay declaraciones, entrevistas y situaciones que nos permiten hacernos una idea de lo que realmente pasó entre ellos. En varias entrevistas, Can ha hablado de la gran admiración que siente por Demet como actriz y como persona. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su energía positiva. También ha reconocido que la química que tenían en pantalla era algo especial, algo que no se puede forzar, algo que simplemente surgió. Pero también ha sido cuidadoso de no alimentar demasiado los rumores de romance.
Él siempre ha destacado la importancia de la conexión genuina que compartieron en el set, atribuyéndola a una buena comunicación y a una comprensión mutua de sus personajes. En sus palabras, Demet era una compañera ideal, alguien que le permitía explorar la profundidad emocional de Candy Beat y transmitirlo de manera auténtica al público. Por su parte, Demet también ha tenido palabras de elogio para Can. Ha dicho que es un gran compañero de trabajo, que la hacía reír mucho en el set y que aprendió mucho de él. Pero al igual que Can, también ha evitado hablar de una relación amorosa. Demet ha enfatizado repetidamente el ambiente de trabajo positivo y colaborativo que se creó durante la producción de Erkencicus. Ella ha descrito a Can como un actor generoso y comprometido, dispuesto a compartir su experiencia y a apoyar a sus compañeros. Esta dinámica profesional, según Demet, fue clave para el éxito de la serie y para la creación de una química convincente entre los personajes principales. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? ¿Dónde está la explosión? Pues bien, la verdad es que la explosión no está en lo que dijeron, sino en lo que no dijeron. En las miradas cómplices, en las sonrisas nerviosas, en los gestos sutiles que se escapaban durante las entrevistas y eventos públicos. En la forma en que se defendían mutuamente cuando la prensa los atacaba. En la química palpable que era evidente para cualquiera que los viera juntos. Es en estos pequeños detalles, en estas señales no verbales, donde muchos fans encuentran la evidencia de una conexión más profunda que la simple amistad o camaradería profesional. Estas interpretaciones, aunque subjetivas, alimentan la llama de la especulación y mantienen vivo el interés en la relación entre Can y Demet. Muchos fans creen que sí hubo algo más entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por diferentes razones. Tal vez tenían miedo de la presión de la prensa, o tal vez simplemente querían proteger su amistad. O quizás simplemente no era el momento adecuado para ellos. La intensidad de la atención mediática que rodeaba a Erkencicus era abrumadora, y es comprensible que Can y Demet hayan sentido la necesidad de proteger su privacidad. La presión constante de los fans y los medios podría haber afectado negativamente su relación, ya sea de amistad o de romance, y es posible que hayan optado por mantenerla en un segundo plano para evitar complicaciones. Además, ambos estaban en momentos cruciales de sus carreras, y es posible que hayan priorizado su desarrollo profesional sobre cualquier otra cosa. Pero más allá de si hubo o no un romance, lo que es innegable es que Can y Demet crearon una magia especial en Erkencicus. Una magia que trascendió la pantalla y que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque ya hayan pasado varios años desde que terminó la serie, su legado sigue vivo en nuestros corazones. La conexión entre Candy Beat y Sanemaid es atemporal, y continúa inspirando a fans de todas las edades y culturas. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad, y lo hizo de una manera fresca, divertida y emotiva. Esta combinación de elementos la convirtió en un éxito rotundo y aseguró su lugar en la historia de la televisión turca. Y hablando de explosiones, lo que sí explotó fue la carrera de ambos después de Erkencicus. Can se convirtió en un fenómeno global, protagonizando series en Italia y otros países, y Demet también ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas muy populares. Can Yaman, con su carisma innegable y su talento actoral, se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo. Su participación en proyectos internacionales le ha permitido llegar a audiencias más amplias y consolidar su estatus como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actriz, asumiendo roles desafiantes en diferentes géneros y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Actualmente ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Can se casó hace poco con la periodista italiana Diletta Leotta, y Demet también está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Así que aunque muchos sigamos soñando con verlos juntos nuevamente en pantalla, parece que ese capítulo ya está cerrado. La vida sigue su curso y tanto Can como Demet han encontrado la felicidad en sus respectivas relaciones. Sin embargo, el recuerdo de su colaboración en Erkencicus seguirá vivo en la memoria de sus fans, quienes siempre recordarán la magia que crearon juntos. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, no hay respuestas definitivas, pero sí muchas pistas que nos permiten imaginar lo que pudo haber pasado entre ellos. La verdad es que la naturaleza de su relación sigue siendo un misterio,
pero lo que sí es seguro es que ambos se beneficiaron mutuamente de su colaboración y que su química en pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. En resumen, analizamos la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su increíble química en Erkenciküs hasta las especulaciones sobre un posible romance y las declaraciones de ambos sobre su relación. Exploramos la personalidad a veces controversial de Can Yaman y la importancia de su relación profesional con Demet. También consideramos el impacto de la presión mediática en su relación y el éxito que ambos han logrado en sus carreras después de Erkenciküs. En definitiva, hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea a esta pareja icónica de la televisión turca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en alguna serie o película? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les interese y les entretenga. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecito turco. Recuerden que cada like, comentario y suscripción me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Muchos besos y abrazos a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.